espectro del espejo. En un pueblo olvidado por el tiempo, donde por las noches las sombras parecen cobrar vida y los ecos del pasado susurran en cada rincón, se encuentra una gran casa, que pudiera decirse que en algún tiempo fuera una mansión hermosa. Hoy, sus ventanas y puertas rotas ocultan secretos que nadie en el pueblo se atreve a averiguar. Porque saben que no puede ser nada bueno. Un joven llamado Samuel, quien estaba en el pueblo, pudiéramos decir que de vacaciones, pero la verdad es que fue enviado por sus padres a casa de su abuelo para que ayudara en las tareas del campo, en consecuencia de su desobediencia, ya que era un poco rebelde para gusto de sus padres. Desde el primer día que llegó al pueblo, vio con sorpresa y algo de intriga la casa abandonada. Preguntó a su abuelo la historia de esa casa, a lo que él respondió con voz firme: «Jamás y por nada del mundo te acerques a esa casa. Podrías encontrarte con cosas que te perseguirían por el resto de tu vida». Samuel no dijo nada y solo siguieron su camino. Pasaron un par de días ocupado realizando a regañadientes las tareas que le ponían, pero él no dejaba de pensar en esa casa. ¿Por qué su abuelo le había dicho esas palabras? ¿Qué podía haber en ella que la gente del pueblo y su abuelo le tuviera tanto miedo? Pues sabía que no era miedoso, sino al contrario, era un hombre de carácter fuerte que imponía nomás de verlo. Un buen día, luego de darle tantas vueltas al asunto, se decidió. Él, al igual que su abuelo, no era ningún miedoso. Y no iba a desaprovechar la oportunidad de vivir una aventura si, como decían, en esa casa había algo. Era poco después de mediodía. Aprovechando que tomaban un momento para descansar y comer algo, se dirigió hacia la casa, que no estaba muy lejos de ahí, ya que el pueblo realmente era muy pequeño. Curioso y valiente, decide adentrarse en la casa, pero solo al cruzar el umbral de aquella puerta medio caída y vieja, sintió como el aire se volvía denso, el polvo flotaba en el aire y apenas podía ver. No se explicaba, como si afuera aún había suficiente luz, aquí dentro estaba tan oscuro. Pensó por un momento que sería mejor si se iba y volvía después con alguna linterna para iluminar un poco. Pero él no era de esos que se detienen por pequeñeces y aún así, decidió seguir. Se frotó un poco los ojos con sus manos y después de un rato ahí parado, sus ojos comenzaron a acostumbrarse a la oscuridad. Comenzó a caminar, a cada paso que daba, la madera del piso de aquella casa crujía como si fuera a romperse, provocando que Samuel comenzara a inquietarse. Pero él no desistió. Luego de pasar por diferentes habitaciones como la cocina y una gran sala, donde no encontró más que muebles polvorientos, continuó y luego de algunos pasos, llegó a lo que pudiera ser la recámara principal. Pero al asomarse hacia adentro, igual que en los otros lugares, solo suciedad es lo que encontraba. Estaba a punto de girar para salir de ahí, cuando nota en el fondo del vestíbulo un espejo muy grande de aspecto antiguo. Este, como es de esperar, tenía su reflejo en él, su imagen, pero algo no encajaba. Algo perturbador pasaba. Su reflejo estaba sonriendo, mientras él permanecía serio y en shock. ¿Qué es esto?, pensó para sí mismo. Al volver en sí, luego de un momento, el reflejo de Samuel comenzó a moverse independientemente, guiñándole un ojo antes de desaparecer en la oscuridad. Intrigado y perturbado, Samuel se encaminó hacia adentro de la habitación, pensando que quizá eso que acababa de presenciar había sido producto de su imaginación. No podía estar seguro ni darlo por hecho debido a la oscuridad del lugar. Lo primero que alcanza a ver es una especie de diario muy antiguo sobre una mesa. Sin pensarlo mucho, lo tomó para tratar de averiguar si en él podía encontrar alguna información que le ayudara a entender el por qué la casa estaba abandonada. Nomás al abrirlo, sintió una sensación muy extraña, como si lo estuvieran observando. Además de un cambio de temperatura que, aunque leve, pudo darse cuenta al sentir las manos frías. Ignoró todo esto cuando al comenzar a leer aquel diario, se encuentra con una historia un tanto extraña, increíble. Eso que estaba leyendo no podía ser cierto. Él no creía en historias de brujas y fantasmas,
Era escéptico. Creía que todo eso eran solo inventos de la gente para provocar miedo y obligarnos a ser obedientes en el caso de los niños. La historia relataba cómo es que una mujer llamada Elisa, tras un ritual fallido de magia oscura, quedó atrapada en el espejo de la mansión y su alma quedó condenada a reflejarse eternamente. Samuel, leyendo en voz alta, Elisa, atrapada en el cristal, busca reemplazo para poder escapar de esa condena eterna. De pronto, el espejo en la habitación comenzó a brillar intensamente. Samuel sintió una presión en su pecho, como si algo intentara salir de él. El diario se resbaló de sus manos al tiempo que las llevaba al pecho, para tratar de calmar eso que sentía. Era demasiado tarde para poder siquiera intentar correr. Elisa emergió del espejo, su rostro deformado por la desesperación y con una voz susurrante pero tenebrosa, le habló a Samuel. Ahora tu reflejo es mío. Samuel intentó retroceder, pero sus pies estaban pegados al suelo. Elisa se acercó lentamente, se podían ver sus ojos vacíos reflejando la oscuridad de la mansión. Samuel, con una sensación de terror que no había experimentado jamás, solo pudo gritar, no. Aléjate. Carro Abasa tocó su rostro, con un movimiento rápido. Su reflejo comenzó a distorsionarse, adoptando la forma de Elisa. Samuel observa horrorizado cómo su cuerpo comienza a desvanecerse, mientras su reflejo en el espejo cobra vida. Elisa, ahora en su lugar, solo sonríe. Una sonrisa tan perturbadora que da miedo solo con verla. Finalmente, soy libre. Grita a carcajadas Elisa, mientras Samuel, atrapado en el espejo, solo puede observar impotente cómo su reflejo toma control de su cuerpo, mientras él queda condenado a una existencia sin forma, atrapado en ese espejo antiguo y abandonado. Aquellos que se atreven a entrar en la mansión dicen escuchar susurros provenientes del espejo. Solo uno puede quedar. Y si te acercas demasiado, podría ser tú quien se quede atrapado.